Ya, ahora sí. Entonces, recordando un poquito, vamos a terminar algunos ejercicios. Primero vamos a hallar el conjunto de solución de la inecuación aquí expresada. Entonces recordemos que nuestra primera forma de resolverlo, vamos a considerar reescribir esta inecuación respecto al cero, ¿cierto? Vamos a comparar con respecto al cero. Entonces la reexpresamos, ¿cierto? Ahí menos 12. Luego buscamos el mínimo múltiplo entre los denominadores, ¿cierto? Que es la expresión algebraica 3x menos 4. Entonces amplificamos el 12 por esta expresión para poder reescribir todo con un denominador común. Entonces bajo este caso, hemos reexpresado nuestra inecuación como 5x menos 36x más 48 sobre 3x menos 4, todo esto menor que 0. Entonces, bueno, todavía podemos reducir, si esto tenemos términos semejantes acá. 5x menos 36x tienen menos 31x más 48 sobre 3x menos 4. Bueno, notamos que ahí parece más o menos difícil poder factorizar por algún término que nos sirve, bueno, considerando que el 31 no vamos a poder hacerlo, ¿cierto? Por lo tanto, con esta expresión ya deberíamos estar más o menos conforme para poder hacer el análisis por signos. Entonces, cuando queremos hacer el análisis por signos, tenemos que hallar los puntos críticos, o los que recordemos que los puntos críticos eran aquellos valores de x que me dan 0 la expresión, o a su vez, aquellos valores de x que me indeterminan esta expresión. Entonces, para eso, tenemos que buscar eso. Entonces, analizamos sus puntos críticos. Entonces, recordemos que también se espera que eventualmente ustedes vayan argumentando, ¿cierto? Y viendo qué es lo que va pasando. Entonces, aquí estamos escribiendo digamos, nuestros cálculos y luego decimos, vamos a explicar, ¿cierto? Que vamos a analizar los puntos críticos eh, y los puntos que indeterminan esta expresión. Entonces, recordemos que decir indeterminan son aquellos que me indefinen esto. Como hay una fracción, si se divide por cero, ¿cierto? Ahí queda indeterminada. Entonces, los dos casos que tenemos que ver son para que el numerador sea 0, es decir, que menos 31x más 48 sea igual a 0. Entonces sí vamos a encontrar el x. Entonces esto sucede si, solo si. Ahí despejamos, ¿cierto? Entonces, bueno, multiplicamos por menos 1, que es más así, o bien ya, coloquialmente vamos a decir, vamos a usar la función pasar para el otro lado, ¿cierto? Vamos a operar el inverso aditivo del menos 31x, que sería el 31x a ambos lados, entonces se nos cancela, nos queda 38 31 partido en acá, 31. es decir, perfecto, nos va a quedar 48 sobre 31. Y por el otro lado, para el denominador me indetermina si es que vale 0, es decir, si 3x menos 4 es 0, y esto sucede si solo si x es 4 tercios. Y entonces sí hemos encontrado nuestro punto crítico que me hace 0 la expresión, aquel que me indetermina la expresión. Entonces en estos valores van a existir cambios de signo, porque recordemos que normalmente la recta real, ¿cierto? Tenemos la recta real, bueno, ya, supongamos que está un poco inclinada, pero es la recta real. Entonces aquí tenemos nuestro origen, ¿cierto? El 0. Y sabemos que a la derecha acá tenemos todos los positivos. Entonces vamos a decir, acá están los más, ¿cierto? Y hacia acá están todos los negativos. Entonces nosotros lo que queremos buscar que nuestra expresión sea menor que 0, es decir, que sea negativo. Entonces vamos a tener que ver todas las formas en las cuales la expresión va a estar en este sector. En el fondo, nuevamente reitero, los que son negativos. Entonces para analizar esto, vamos a hacer los valores de la tabla. Entonces para esto vamos a construir una tabla de valores. Entonces vamos a hacer una tablita. Estamos así, con eso está bien. Entonces acá tenemos los puntos extremos. Entonces en nuestra expresión tenemos que tenemos el menos 31x más 48. Acá tenemos 3x menos 4. Y acá abajo tenemos toda nuestra expresión. Entonces para no estar copiándolo cada vez, lo que voy a hacer es repetirla, así voy a hacer trampa.
Ya, entonces, recordemos que esto con qué objetivo se hacía, con el objetivo de que vamos a utilizar la ley de los signos, ¿cierto? Porque si este está en el numerador, este está en el denominador, y dividimos, depende de los signos que tenga el numerador y el denominador, el signo que va a tener toda la expresión, dada la ley de los signos. Ya, entonces para eso, acá tenemos nuestro más infinito, nuestro menos infinito, perdón, acá tenemos el infinito, y vamos a fijar nuestros puntos críticos. Entonces tenemos dos puntos críticos, entonces vamos a fijar aquí nuestras dos rectas. Y aquí tenemos que comparar. Entonces tenemos que ubicar el 4 tercios y el 48/31, ¿cierto? ¿Cuál es mayor, cuál es menor de ellos? Entonces recordemos que si no nos acordamos cómo determinar cuál de los dos valores es mayor, vamos a hacer por aquí un recordatorio. Tenemos 48/31, tenemos 4 tercios, ¿cierto? Y para determinar el valor de la expresión, uno multiplica cruzado, ¿cierto? Y ahí le da los valores. Entonces lo determinamos que... Oh, perdón. Entonces el 4 tercios es menor, entonces vamos a fijar el 4 tercios primero, porque está más cerca de los negativos, ¿cierto? Entonces acá tenemos el 4 tercios, acá tenemos nuestro 48/31. Muchas veces los puntos críticos son más fáciles de saber cuál es mayor que el otro, así que ahí como que no había mayor problema. Ya, y ahora necesitamos analizar por signo. Entonces vamos a analizar el signo de esta expresión. Si tenemos menos 31x más 48 y nuestro x pertenece a este intervalo, es decir, si aquí está un x, puede tomar cualquier valor entre menos infinito y 4 tercios, el valor de esta expresión, ¿cuál sería? Entonces, notando de que como el menos 31x, si yo le considero un x que es negativo o menor que 4 tercios, toda la expresión va a ser positiva, ¿cierto? Porque va a ser un x negativo y al multiplicarlo con este menos 31 va a ser positivo. Si consideramos ahora un x que está entre 4 tercios y 48/31, aquí, nuevamente nuestra expresión va a ser positiva. Porque en este caso, como nosotros ya vimos que la expresión de acá se hace 0 en el 48/31, quiere decir que en este punto cambia de signo. Entonces, si acá todo es positivo, después del 48/31 va a ser el signo contrario, ¿cierto? Negativo. Entonces, resumiendo de esa misma manera, para la expresión t de x menos 4, como es 0, en el 4 tercios, es decir, aquí va a haber un cambio de signo, en el 4 tercios de la segunda expresión. Ahora, si consideramos un valor negativo, o un valor cualquiera que esté entre medio de estos dos, entonces ahí uno, para facilitar la cosa, por ejemplo, el 0. Si consideramos aquí igual a 0 y evaluamos acá, nos darían menos 4. Como menos 4 es negativo, entonces acá tiene signo negativo cualquier x, en este intervalo entre menos infinito y 4 tercios. Y como vimos que este era el punto crítico, después de este punto crítico hay cambio de signo, así que sí o sí, acá vamos a tener que todo es positivo. Y ahora aplicamos la ley de los signos. Entonces nuestra expresión completa va a depender de los signos de cada uno del numerador y el denominador. Entonces sabemos que más por menos es menos, que más por más es más y que menos por más es menos. Entonces nuestra expresión va a ser negativa en este intervalo y en este intervalo entre 48 y 31 avos y infinito. Como lo que precisamente queríamos buscar era que nuestra expresión fuese menor estricto que cero y sabemos que eso significa que es negativo, entonces nuestra solución está en estos intervalos. Ahora, como tenemos que nuestra desigualdad es estricta menor que cero, no podemos considerar cuando esta expresión es cero, y sabemos que eso ocurre solo si su numerador es cero, y que analizamos en este punto crítico que eso sucede si x es 48/31. Lo que quiere decir en el fondo es que este punto, el punto crítico de acá, no lo vamos a poder considerar, ¿cierto? Es decir, aquí va a estar paréntesis abierto. Y para el 4 tercios, como sabemos que me indetermina la expresión, tampoco se puede considerar, por lo tanto aquí también va a ser abierto. Así, lo único que nos queda ahora es determinar o expresar la solución, ¿cierto? Entonces vamos a decir luego, o entonces, o cualquiera de estas cosas. Luego, el conjunto solución va a ser el intervalo entre menos infinito abierto y 4 tercios abierto, unión, el 48/31 abierto y el infinito abierto. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra expresión. Y no sé si lo logran determinar de la misma manera. ¿Ya? Entonces ahí va a quedar nuevamente la solución.
Y vamos a pasar a la siguiente porque vamos a reexpresar esta de otra forma. Entonces aquí vamos a poner 2i y vamos a decir de otro modo, para el que no quiere expresar todo esto con un 0, tenemos 5x, 3x menos 4 menor que 12. Entonces, ¿cuál es uno de los errores comunes que se puede cometer aquí al comenzar a decir esta desigualdad? Que uno generalmente en el colegio decía, pero el denominador lo paso multiplicando, ¿cierto? O bien, ya multiplico por 3x menos 4 ambos lados de la igualdad, entonces si se me simplifica me va a quedar 12 factor de 3x menos 4. Pero para eso, si usted quiere tomar ese camino, tiene que considerar inmediatamente dos casos. Esos dos casos que debe considerar es que si la expresión del denominador es positiva, aquí usted puede pasar multiplicando, no hay ningún problema. Pero si el 3x menos 4 es negativo, hay que considerar que va a haber un cambio en el sentido de la desigualdad. Entonces ahí uno tiene que analizar dos casos diferentes. Por lo tanto, la solución va a ser la unión entre esos dos casos diferentes. Entonces, vamos a determinar. Entonces, primero, veamos el primer caso, que sería el caso más facilito, que si el denominador es positivo, entonces sabemos que aquí no puede ser mayor o igual porque el denominador no puede ser cero, ¿cierto? Por eso es mayor estricto. Entonces, en el caso de que fuese positivo, aquí no hay problema y podemos pasar, abusando del lenguaje, ¿cierto? Podemos pasar multiplicando y luego ahí ya resolver sin ningún problema. Ahora, esta misma desigualdad, ¿cierto? Aquí, vamos a colocar el rojo, esta desigualdad acá, como ya vimos, esto es equivalente a x mayor que 4 tercios, ¿cierto? Si despejamos. Entonces acá continuamos reduciendo la expresión. Entonces vamos a tener que 48, bueno, vamos a expresarlo inmediatamente, ¿cierto? Que x es mayor que 48,31. Ahora, esto de acá, ¿cierto? Significa en otras palabras que x pertenece al intervalo entre 48,31 y el infinito, ¿cierto? Ya, ahora, este era el caso 1. El caso 2 es que el denominador sea negativo, porque como no nos dan el dominio, en el fondo es más o menos lo que tenemos que terminar, ¿cierto? El conjunto de solución, tenemos que ver ambos casos. Entonces, ahora, si esto fuese negativo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Si esto fuese negativo, entonces, si fuese negativo, estamos considerando en el fondo que x es menor que 4 tercios. Vamos a dejarlo ahí como paréntesis. Si consideramos x en esos valores, al hacer este despeje, el sentido de la desigualdad se va a invertir, ¿cierto? Porque recordemos que al multiplicar por menos 1 en una inecuación, la desigualdad se invierte. Entonces, en cuyo caso, tendremos menos 5x mayor que 36x menos 48, y nuevamente ahí despejando, vamos a obtener que 48 sobre 31 es mayor que x. Pero, como hemos visto, ¿cierto? En el caso anterior, vimos que 4 tercios, ¿cierto? Era menor que 48,31 avos. Entonces aquí estamos considerando que si los x son menores que 4 tercios, nos da que los x son menores que 48,31 avos. Como esta expresión es menor, tenemos que considerar solo la de acá arriba. Entonces, al considerar solo la de allá arriba, ¿cierto? Si organizamos en el fondo esto en una recta, tenemos, digamos, aquí el x, acá tenemos el 40... oh, perdón, pero me está quedando demasiado feo esa cosa. Y ahora sí, entonces vamos a de nuevo. Ahí sí. Entonces consideramos, supongamos el 0 por aquí, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el 4 tercios, acá tenemos el 48,31. Ahí. Entonces lo que estamos diciendo acá arriba, que si consideramos los x que son menores, es decir, si consideramos la de aquí a acá, el conjunto de solución de bajo esta parte serían los que son menores que esto. Entonces ahí la intersección entre toda esa solución sería desde acá en adelante, ¿cierto? Es decir, menores que 4 tercios. Por lo tanto, bajo el segundo caso, así, entonces tenemos que x está en el intervalo menos infinito y 4 tercios.
Luego, de caso, vamos a decir 1 y 2, ¿cierto? Porque hemos visto dos casos. Se tiene que el conjunto de soluciones es la unión de ellos, es decir, entre el menos infinito y el 4 tercios, unión 48, 31 infinito. ¿Ya? Entonces vamos a llegar a la misma solución, sin embargo, siempre se recomienda el primer caso porque es más expedito y se evita tener errores, porque acá uno suele considerar solo esta parte y muchas veces se olvida de determinar que puede existir este cambio de signo, lo cual va a condicionar el conjunto de solución. ¿Ya? De todas maneras, si se hace de forma correcta, uno debería llegar a la misma solución de ambas formas. También puede servir como una forma de comprobar sus resultados. Entonces, ahora vamos a trabajar con ejercicios de funciones. Ya nuevamente vamos a dar un tiempo para que puedan determinar. Entonces vamos a considerar tres funciones, sea f de x igual a x sobre x menos 3, g de x definida como la raíz cuadrada de x más 1, y h de x definida como 1 menos x cuadrado. Lo que pedimos, y esto va a ser bastante rápido, en el primer caso va a ser solo expresar la compuesta, f compuesto f de x y h compuesto g de x. ¿Ya? Entonces ahí vamos a dar un tiempo para que lo desarrollen. Profe, ese ¿Sí, sí? está, dice F compuesto con F, ese F, como la rayita que está al lado del F, un paréntesis, porque ¿Sí? Ah, si no me sí. equivoco, ¿Parece f'? ya. Sí, Ah, sí. claro, no, f, sí. Algunas personas también lo denotan como inversa, Ah, claro. o -1 creo que era inversa, no me acuerdo, Sí, la pero inversa es f a la menos 1. No, no, ya, sí. f, sí. Qué bueno que preguntó porque pueden pasar esas confusiones.
¿Cómo le ha ido? Esta estaba más fácil, ¿no? Al menos el B. Oh, creo que olvidé pausar la grabación. Bueno, entonces vamos a reexpresar f compuesto de f de x primero. Entonces vamos a colocar aquí, bueno, y. Entonces tenemos que f compuesto de f, sabemos que por definición es f y luego le aplicamos f. Bueno, en este caso está difícil confundirnos. Como tenemos dado f de x, ¿cierto? Solo reemplazamos. Y posteriormente reemplazamos todo esto en los x respectivos. Entonces vamos a tener x menos sobre x menos 3, nuevamente x sobre x menos 3, menos 3. Entonces solo queda expresar esto en su forma reducida. Entonces para eso, primero expresamos el denominador con solo una expresión. Entonces conservamos el numerador. Determinamos el mínimo múltiplo entre esas expresiones, que nuevamente como 3 es un entero, va a ser sí o sí el único denominador presente, que sería x menos 3. Entonces vamos a reexpresar todo inmediatamente, ¿ya? Vamos a saltarnos aquí un paso. Entonces el denominador es x menos 3, en el primer término es x menos, entonces sería 3, factor de el denominador, ¿cierto? Que sería x menos 3, nuevamente. Es como un trabalengua esta cosa. Ahí sí, creo que estoy escribiendo muy chico, no sé. Vamos a acercarnos mejor. Ya. Oh. Bien, entonces distribuimos, ¿cierto? Distribuimos el término. Entonces vamos a tener el numerador que se conserva el mismo todavía. Y su denominador, que es una fracción, tiene el mismo denominador, x menos 3, perdón. Y entonces acá nos va a quedar. Esto lo podemos hacer aparte para expresar inmediatamente esto, ¿ya? Entonces vamos a tener aquí x menos 3x más 9, ¿cierto? Entonces si reexpresamos esto, tenemos menos 2x más 9, ¿cierto? Entonces para dejar primero el positivo, vamos a escribirlo como 9 menos 2x. Y entonces finalmente el último paso sería reexpresar esto. Bueno, en este caso tenemos x sobre 9 menos 2x. ¿Ya? Entonces esta sería nuestra primera compuesta, que era f compuesto de f. Ahora, aquí, ¿cierto? Para reexpresar, recordemos que estamos usando acá la propiedad de las fracciones, que si tenemos una división entre dos fracciones, ¿cierto? Esto es AB por el inverso del denominador, ¿cierto? Que de otras palabras, uno lo que dice hace el numerador va a ser el producto del numerador con el denominador del denominador, y los que están más cerca de la raíz de la fracción van a quedar juntos, ¿cierto? En el denominador. De otras maneras, digamos, de verlo rápidamente. Entonces aquí como se nos repite este término, claramente se van a simplificar y nos va a quedar solo el x sobre 9x menos 2. O sea, 9 menos 2x, perdón. Para el segundo caso, tenemos que expresar h compuesto g evaluado en x. Que por definición, entonces aplicamos primero la función que está más cerca, ¿cierto? Que sería g de x. Función que también conocemos, entonces solo reemplazamos, que sería raíz cuadrada de x más 1. Y la función h, que está definida como 1 menos x cuadrado, vamos a reemplazar el argumento que sería 1 menos, entonces, todo
nuestro g de x, que sería la raíz cuadrada de x más 1. Entonces sabemos que propiedad real, aquí recordemos esto, que nos queda la parte positiva del argumento de la raíz, ¿cierto? Recordemos que si el cuadrado estaba al interior de la raíz, me iba a quedar el valor absoluto. Entonces en este caso, tenemos 1 menos el argumento que sería x más 1. Entonces aquí hay que tener ojo con el paréntesis. O colocamos el paréntesis para no equivocarnos, o inmediatamente hacemos el cambio de signo, ¿cierto? Porque este menos nos va a cambiar, y el error más común es no colocar el paréntesis, y entonces nos va a quedar 2 menos x, ¿ya? Que es muy distinto de menos x. Entonces en este caso, la expresión h compuesto g de x corresponde a menos x. La parte B del ejercicio, entonces aquí nuevamente vamos a dar un tiempo, tenemos exactamente las mismas tres funciones, y lo que queremos ahora es determinar el dominio de la composición f de compuesto g y a su vez g compuesto f. Entonces nuevamente aquí, cuando corroboremos esto, vamos a hacerlo de dos formas. Digamos la forma carretera, como le llamamos, que era determinar la compuesta y luego determinar el dominio de esa expresión. Y también lo vamos a hacer directo por la definición del dominio de la compuesta. Entonces recordemos que, por ejemplo, el dominio de f compuesto g se podía definir meramente como todos los x que pertenecen al dominio de g, al dominio de la primera, tales que g de x pertenece al dominio de f, de la segunda función. Entonces podemos expresarla de esas dos formas, en el caso de que lo quieran hacer así, porque generalmente es más corto que determinar todo la compuesta y luego su dominio. De todas maneras, como hemos visto, en ambos casos deberíamos determinar exactamente el mismo dominio, ¿ya? Entonces nuevamente vamos a dar un tiempo. Ahora sí voy a colocar pausa la grabación, y cualquier duda nuevamente ahí por los comentarios, cualquier observación. Vale, ahí sí, ya. Entonces primero identificamos el dominio de f, ¿cierto? Que solo el 3 me determina esta fracción. El dominio de g, que dado que la raíz necesita ser positiva en su argumento o igual a 0. Entonces, esto quiere decir x más 1 mayor o igual que 0. Aquí despejando obtenemos que x mayor o igual que menos 1, lo que se expresa en su dominio como el intervalo cerrado entre el menos 1 y el infinito abierto. Entonces luego recordemos que la definición del dominio de una compuesta, en este caso de f compuesto g, era todos los x que pertenecen al dominio de la primera función, en este caso de g, tales que g de x pertenece al dominio de la segunda función, al dominio de f de x. Entonces lo que queremos ver, todos los x que están en el dominio de g, como vimos que el dominio de g son estos valores, entre el menos 1 y el infinito, tenemos que ver ahora que todos los valores de g de x de esta función deben pertenecer al dominio de f de x. Como el dominio de f de x es todos los reales menos el 3, tenemos que buscar para qué valor de x g de x no puede ser 3. Entonces, de esta forma, tenemos que g de x, tenemos que buscar eso, ¿cierto? Vamos a volver aquí. Tenemos que ver, ¿cierto? Que g de x es igual a 3. Buscar cuáles son estos valores. Ver cuál x da eso. Entonces nuestro g de x sabemos que es la raíz cuadrada de x más 1. Y lo que queremos ver es que esto sea 3, ¿cierto? Entonces aquí podemos eliminar esta cosa. Y bueno, en este caso notamos que aplicamos raíces cuadradas, perdón, elevamos al cuadrado, ¿cierto? Y luego despejamos. Entonces en el fondo aquí tenemos x más 1 igual 9, esto es x 8, ¿cierto? Así. Entonces el dominio de esta compuesta, que sería g compuesto f, son todos los elementos del dominio de g. Entonces nuestro dominio de g era ya el intervalo entre el menos 1 y el infinito, pero además tenemos que quitarle el 8. Entonces va a quedar entre el menos 1 y el 8 abierto, unión, el 8 abierto y el infinito. Ahora, por otro lado,
como dijimos, la forma carretera, notemos que esta compuesta, f compuesto g de x, sería la raíz en el numerador, ¿cierto? La raíz en el denominador menos 3. Entonces lo que necesitamos para poder analizar esta expresión es que la raíz esté bien definida. Eso significa que el x más 1 debe ser nuevamente mayor o igual que 0. Y además que su denominador no puede ser 0. Entonces necesitamos que, entonces voy a poner puntito, nuestro primer puntito necesitamos que el argumento de la raíz, bueno, lo que está en el interior de la raíz, es mayor o igual que 0, y como ya vimos, eso ocurre cuando x es mayor o igual que menos 1. Y por otro lado, vamos a poner dos puntitos, que el denominador no se anule. Esto significa que la raíz de x más 1, menos 3, debe ser distinto de 0. Vemos que esto es si x distinto de 8, ¿cierto? Que ya lo buscamos en la forma anterior, ahí. Entonces, nuevamente, podemos determinar que el dominio de esta compuesta, era f compuesto g, está determinado por el menos 1, ¿cierto? Hasta el 8, que está ahí, le quitamos el 8, y nuevamente desde el 8 abierto hasta el infinito. La segunda parte tenemos que terminar entonces, ahora invirtiendo el sentido de la compuesta, ¿cierto? Voy a colocar una página más para que así podemos después adjuntarle o enviarles mediante correo el PDF de todo lo que hemos escrito, porque si no va a salir cortado. Entonces, por otro lado, ahora queremos G compuesto F, ¿cierto? Sí, G compuesto F. Entonces, ahí vamos a analizar nuevamente, podemos verlo de ambas formas. Entonces tenemos que el dominio de G compuesto F, por definición, serían todos los X que están en la primera función, en el dominio de la primera función, tales que F evaluado en X pertenece al dominio de la segunda función. Como ya determinamos los dominios de cada uno respectivamente, lo que necesitamos ver es que X en este dominio verifica, ¿cierto? Necesitamos que para cualquier elemento del dominio de F, que recordemos que eran todos los reales menos el 3, verifica que esta función pertenece a este dominio, que recordemos que este dominio era desde el menos 1 hasta el infinito. Entonces eso significa que f de x, que estaba definido como x sobre x menos 3, pertenece a este dominio, cuyo intervalo era menos 1 cerrado y el infinito, se puede expresar como la inecuación que f de x es mayor o igual que menos 1. Y esto, cuando ocurre, vamos a colocar así al ladito, sí, solo que sí, como la inecuación, ¿cierto? Que vamos a resolver. Entonces tenemos x menos 3 más 1 mayor o igual que 0. Y aquí deberíamos resolver ya esta inecuación. Entonces aquí vamos a seguir hacia abajito por algo de espacio. Amplificamos para escribir todo con un denominador común. Entonces vamos a tener 1 factor de x más menos 3, perdón, mayor o igual que 0. Vamos a continuar hacia abajito. Esto es 2x menos 3 factor de, sobre x menos 3 mayor o igual que 0. Y entonces aquí nos queda analizar esta inecuación, cosa que también podemos hacer inmediatamente mejor. Entonces aquí tenemos cuál sería el caso. Si queremos ver esto, lo podemos ver por los signos, ¿cierto? Como lo habíamos hecho con inecuaciones, o lo podemos hacer analizando cada uno de los dos lugares, simplemente. Entonces, ¿cuáles serían nuestros puntos críticos? En el numerador sería x 3 medios, perdón, y en su denominador sería x igual a 3, ¿cierto? Ya. Entonces analizamos por signo. Miren, ¿qué sucede si x es mayor que 3? Entonces notemos que si x es estricto mayor que 3, entonces toda esta expresión es positiva.
Entonces aquí voy a hacer un poco de trampa. Voy a copiar esta cosa, la vamos a escribir aquí y vamos a borrarle la igualdad. Ya. ¿Y por qué? Porque si x es mayor que 3, para ambos casos, el denominador me da, supongamos, 4. Ya. Si cogemos el 4, para tener un ejemplo en particular, me quedaría 4 menos 3, que es positivo. Acá me quedaría 8 menos 3, que es positivo. Entonces toda la expresión es positiva. ¿Ya? Entonces en este caso corresponde. Y el otro punto crítico que tenemos acá sería el x con respecto a 3 medios. Ahora, si el x es menor que 3 medios, o puede ser igual también, en este caso, porque el numerador puede ser 3 medios, ¿cierto? En cuyo caso me daría 0. En ese caso vamos a obtener la desigualdad deseada, es decir, esta. ¿Por qué? Porque si fuese menor que 3 medios, en el numerador me quedaría negativo, y en el denominador también me quedaría negativo. Y sabemos que negativo por negativo es positivo, por lo tanto me quedaría positivo. Y en el caso de que sea igual a 3 medios, el numerador me haría 0. En ese caso me cumpliría con la igualdad. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, nuestras soluciones van a presentarse cuando los x son mayores que 3 y cuando son menores o iguales que 3 medios, lo que se puede reescribir como que el dominio de la compuesta G, compuesto F, sería entre el menos infinito y el 3 medios. Como aquí hay una desigualdad, se considera cerrado, unión, y luego tenemos que son mayores que 3. Como es mayor estricto, parto del 3 abierto hasta el infinito. Estos son todos los mayores que 3. Entonces en ese caso se pudo determinar. Ahora, el método carretero ahí, el que quiera comprobarlo, ¿cierto? Va a a expresar la compuesta, que le va a dar raíz de 2x menos, bueno, en realidad le va a dar la raíz de toda esta cosa. ¿Ya? Y como le da la raíz de toda esta cosa, y va a querer determinar su dominio, necesita que lo de adentro sea mayor o igual que 0, y le va a dar exactamente todo este mismo cálculo. ¿Ya? Entonces en este caso cualquiera de los dos métodos les va a dar lo mismo. Y con eso más o menos estaría muy bien. Oh, creo que olvidé grabar. Ah, no, está bien. Súper. Ya, y había una última parte que este es muy corta, así que no vamos a darles tiempo, lo vamos a resolver inmediatamente. Que era la pregunta C, con las mismas tres funciones, determinar el recorrido de H compuesto G y de F compuesto G. F. Estas dos funciones, uno ya, o al menos ustedes ya expresaron esto en la primera parte. En el ejercicio 1 había que expresar solamente la compuesta de estas cosas. Y ahora vamos a terminar el recorrido, ¿ya? Porque generalmente el recorrido siempre se deja, se deja mucho de tarea y a veces no se hace. Entonces recordemos que el recorrido, en otras palabras, significa hallar el dominio de la inversa, ¿cierto? Entonces recordemos que ustedes ya habían expresado esta función, pues antes de esto, y por ejemplo h compuesto g era menos x, ¿sí? Entonces en este caso, eh, como esta es nuestra función, y uno quiere considerar la inversa, uno lo escribe como y igual a menos x, ¿cierto? Y luego lo que hace, despeja al revés. Entonces me queda así. Y intercambia el x por el y, ¿cierto? Bueno, en este caso en realidad lo hubiéramos hecho desde el principio y así nos da súper rápido. Ya, entonces, si lo intercambiamos inmediatamente nos queda x igual a menos y, ¿cierto? Después ahí uno despeja, tenemos el x. Y en ese caso, ¿qué decir con nuestra función inversa? Sería nuevamente menos x. Entonces, en cuyo caso, bueno, en cualquiera de los casos, notamos que claramente este tipo de función es lineal. Así que incluso bajo este tipo de situaciones está permitido decir que inmediatamente el recorrido de esta compuesta es todos los reales. ¿Ya? Porque el dominio de esta cosa sabemos que va a seguir siendo una función lineal, así que no hay ningún problema, ¿cierto? No hay fracción, no hay raíz, no hay logaritmo ni nada por el estilo. ¿Ya? Entonces, pero para el caso de f compuesto f, bueno, antes de poner recorrido vamos a poner solo la compuesta que ya lo terminamos en el primer caso y nos daba la expresión x sobre 9 menos 2x. Ya, entonces en este caso, ahí sí, uno expresa y igual a nuestra función y luego despeja respecto a las otras variables, ¿cierto? Entonces me va a quedar y factor de 9 menos 2x igual a x. Entonces aquí tenemos 9y menos 9x
igual X. Entonces factorizamos por 9, ¿cierto? Nos va a quedar 9 factor de Y. Pero aquí pasa algo. Aquí no sé por qué puse 2. 9, perdón. Aquí es 2, ¿cierto? Y ahí sí. Entonces esto me queda 9y igual a X más 2X. Factorizamos por X. Pero aquí hice algo estúpido. Ya, continuamos. Queremos factorizar por X y Por ahí, po. Factoriza por ahí. factorizamos por Y listo, ¿cierto? Ah, no, 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 Ah, no, porque no. vamos a No, quedar lo no, mismo. no. Sí, tiene que correr para el lado y factorizar por aquí. Sí, sí, al revés. Entonces, conservamos este. Entonces, claro, nos queda X más 2X. Ahí factorizamos por X. Entonces nos va a quedar 1 más 2Y. Ahí sí. Y ahí entonces nos va a quedar 9Y sobre 1 más 2Y igual X. Y aquí entonces uno intercambia el X por el Y y dice que la inversa de esto, bueno, es esta función. Entonces, esta función, ¿cuándo tiene problemas? Cuando el Y vale un medio, menos un medio, ¿cierto? Entonces aquí en el fondo, entonces el I necesita ser distinto de menos un medio. En otras palabras, el recorrido de esta compuesta es la cosa que nos confundimos, pero suele pasar sacando el recorrido, ¿ven? Eh, bueno, vamos a dejar solo como la compuesta. Sería entonces todos los reales menos el menos un medio. Ahí sí. Bueno, entonces con eso bueno, deberíamos estar ok para ya empezar a ver los ejercicios que son un poco más complejos. Entonces les recomiendo nuevamente mirar el quiz uno o la pauta del certamen uno del semestre pasado, ya para que más o menos tengan una idea de qué tipo de ejercicios deberían estar resolviendo. Y como les decía el lunes, entonces comenzamos con límites y también a todos aquellos estudiantes que no se han presentado a la clase de hoy y también la clase anterior, les recuerdo que el hecho de que se puedan tener las grabaciones de las clases por ningún motivo sustituye la asistencia a la clase en el horario que corresponde, ¿ya? Para que no se malacostumbren a faltar tanto. Solo esa Profe, ¿usted observación. toma asistencia? Sí, se tiene que tomar asistencia a pesar de que no influye en la evaluación, pero sí se toma la asistencia y eso corresponde subir al portal. Ok. Así que